Y precisamente, nada más para cerrar todo este tema, veo que Eurípides Flores, el diputado representante de Morena ante el INE, habla de este detestable caso en el que, pues en la comisión de quejas y denuncias del INE se manipuló o se manipularon los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son las declaraciones precisamente en una de estas reuniones de los representantes de los partidos en el INE. Desde la Comisión de Quejas y Denuncias, y en particular desde su presidencia que ostenta la consejera Claudia Zavala, se ha erigido en el gran censor de este país y se atrevan a alterar las palabras pronunciadas por el presidente de la República para tratar de censurarlo. Eso sí ya es absolutamente inaceptable. Lo que es todavía más inaceptable, y debería ser rechazado también por todas y todos, es que se utilice de manera grotesca un tema tan delicado como es la violencia política de género para tratar de censurar al presidente de la República. Por eso consideramos que no hay autoridad moral para emitir este tipo de manuales, este tipo de recomendaciones, cuando no solamente se hace esa maniobra, esa alteración artera de las palabras para cuadrarlas en un supuesto jurídico y censurar al presidente de la República, sino que todavía se reincide y se vuelve a decir que con esas mismas palabras se tenían que bajar más intervenciones del presidente de la República. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Eurípides Flores. Como lo hemos advertido, también yo considero que hay reductos, personajes que siguen ahí en un Instituto Nacional Electoral con una nueva dirección, con el liderazgo de Guadalupe Tadei, pero que todavía estos personajes le apuestan y defienden los intereses del pasado, mi querida Nancy Flores. Y ya que estamos hablando, ya que estamos centrados en estos temas y estas cosas, pues se va, pero no se termina de ir Enrique Graue de la rectoría de la UNAM y tampoco se van las controversias. Hay más dinero, más manejos de dinero que son cuestionables, querida Nancy. ¿Por qué no nos hablas también de esto que es muy importante para la audiencia que ha dado seguimiento a lo que se ha publicado en la revista Contralínea, en esta mesa y por otros compañeros? Sí, Vicente, nada más antes de pasar a ese tema me gustaría hacer un agregado. Fíjate, cuando se muere Blake Mora, justamente, quien asume el cargo fue Juan Marcos Gutiérrez González, quien era el subsecretario de Gobernación, este mismo cargo que tenía tiempo antes el panista Roberto Gil Suart. Nada más para entender la importancia del cargo donde también estaba Reyes Rodríguez Mondragón en el momento en que Fernando Gómez Montt era el secretario de Gobernación, es decir, unos años antes, ¿no? En 2010. Y respecto de lo que dices de estas palabras de Eurípides Flores, pues también recordar que el propio Tribunal Electoral cambió su criterio para sancionar al presidente de la República de forma arbitraria, mezquina, y no solo se trata del tema de alterar de forma deliberada las palabras del primer mandatario, que pareciera ya es el colmo del colmo dentro de lo que pasa en estas instituciones electorales, tanto en el INE, en esta comisión de quejas y denuncias, como posteriormente en el Tribunal Electoral, porque están aliados, están amafiados y están capturados por las mismas fuerzas de derecha. En el caso de Delfina Gómez, no hay que olvidarlo, Vicente, también lo hemos comentado en otros programas, cambiaron el criterio. En 2017, como quedó ya exhibido, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y, si no recuerdo mal, el del PRI, que creo que era Ochoa Reza, ellos se refirieron a Delfina Gómez como primero la títere
ahí sí, de forma directa y despectiva y además con una violencia terrible, machista, patriarcal, violencia de género, como una títere subordinada al presidente López Obrador, que solo era la delfina en el sentido del delfín, ¿no? Del que es el subordinado, el predilecto, el impuesto por un personaje más allá. Esto fue en 2017. Y ahora, sin que el presidente se haya referido de esta manera a Xóchitl Gálvez, ahí le endilgan esta violencia política de género, nada más para tenerlo presente a la hora de analizar lo que significa que un personaje ligado ya claramente, como lo hemos visto en esta revisión de las propias estructuras de esta oficina de la Presidencia de la República a través del Diario Oficial de la Federación, nada más para generar memoria colectiva, pues también que esto pasó, cambió el criterio de que ya no era una libertad de expresión absoluta, ¿no? Que ahora sí era violencia política de género, y recordar que apenas meses antes permitió este mismo tribunal que a Delfina Gómez la llamara una disque intelectual maloliente, ¿no? Como parte de la supuesta libertad de expresión y no lo sancionó como violencia política de género. Este doble rasero del Tribunal Electoral deja claro por qué es importante entender a qué grupos políticos pertenecen estos personajes, particularmente el presidente magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Y sí, como mencionabas, Vicente, pues ya estamos en ruta de justamente este cambio en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un momento importante para los universitarios, pero en general para todo el país, porque nuevamente se vuelve a elegir desde una élite a quien va a encabezar esta pues rectoría de la máxima casa de estudios. Decir que el día de hoy pues la propia universidad ya lanza pues esta convocatoria para ir definiendo a los precandidatos, precandidatas a este cargo tan relevante. Emitió ya la Junta de Gobierno la convocatoria para el proceso de nombramiento del nuevo rector o rectora, con lo cual pues formalmente se inicia un proceso que acabará en noviembre de este mismo año. Y en ese contexto, pues nuestro compañero Sosimo Camacho, que es justamente el texto que publicamos en nuestra portada de esta semana, pues revisa las opciones que tiene la Universidad Nacional en el sentido de que existen 4 grupos con un nivel de influencia importante en esta Junta de Gobierno, que es un grupúsculo, en realidad, ojalá la universidad votara o caminara hacia la democratización, pero no es así. En realidad, este proceso está en manos de unos supuestos notables, que son apenas un grupúsculo de 15 personas que van a decidir quién va a la rectoría. Y son estos 4 grupos conocidos como los médicos, los científicos, los abogados, uno de los temidos grupos que justamente es el de los abogados, son los que se van a disputar pues llegar, y los ingenieros también, perdón, los que se van a disputar esta contienda. Y en ese contexto es importante, Vicente, revisar todos los pendientes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que son bastantes, empezando por el hecho de que esta cargada hacia la derecha que ha sufrido a lo largo de estas décadas la máxima casa de estudios ha llevado, por ejemplo, al hecho de que se rechace a la mayoría de los jóvenes que aspiran ingresar a estas escuelas, facultades. Y siempre bajo pretextos de presupuesto, ¿no? Además, siempre bajo pretextos de que no les alcanza el dinero, lo cual es falso. Hay salones donde perfectamente entrarían otros 10
alumnos. Nosotros en nuestra experiencia como profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hemos tenido grupos de hasta 3 personas, Vicente. O sea, es realmente terrible lo que está pasando en esta Universidad Nacional bajo el pretexto de no tener dinero, sin transparencia del manejo de los recursos públicos y del manejo de los llamados recursos autogenerados por la sistemática privatización de los espacios al interior de esta universidad y también de algunas maestrías y doctorados que solamente se imparten a quien tiene dinero para pagarlas de forma particular, de forma privada. Es como tienen acceso. Entonces, ese, digamos, es la primer gran deuda de nuestra máxima casa de estudios con los jóvenes de ese país, bajo me parece a mí una idea que queda muy clara de la voz del propio José Narro, que en su momento fue rector de esta institución tan importante para México, de nombrar mejor a estos jóvenes sin oportunidades ninis en vez de generarles pues espacio en las aulas universitarias, ¿no? Bajo una idea también, una idea mal concebida de que si todos estamos con carreras universitarias, con posgrados, entonces ¿quiénes van a ser los taxistas? ¿Quiénes van a ser las trabajadoras o trabajadores domésticos? Entonces, ¿quién nos va a bolear los zapatos? Y toda esta, muestra del racismo, el clasismo y la discriminación que también se enquistó en estas élites universitarias. Esa es una gran deuda. La otra gran deuda, me parece a mí, que no podemos soslayar, es la parte que tiene que ver con los profesores de asignatura. Cada vez la plantilla académica de esta universidad se nutre mayormente por los profesores de asignatura, que es una figura que para empezar no debería de existir, de trabajadores que cobran por las horas trabajadas. Eso ni siquiera está en las leyes laborales mexicanas, con todo lo que eso significa de falta de certeza, de certidumbre sobre el puesto laboral. Se sabe que cada semestre que es contratado un profesor de asignatura, tiene que firmar por ese lapso un contrato, y es un contrato que no le genera ninguna responsabilidad al patrón, en el sentido de que al siguiente semestre con la mano en la cintura te echan y no te dan ninguna explicación, simplemente te dicen que el grupo o la materia que tú dabas pues ya se canceló porque no había suficientes estudiantes o bajo cualquier tipo de pretexto. Y en ese contexto, pues la precarización del trabajo académico ha sido terrible y afecta a la mayoría de la planta académica.